Buenos días. Un gusto estar acá, poder compartir con ustedes este tiempo. Se me ha concedido el privilegio de poder exponer acá el tema, finalizar con los 5 puntos de la gracia. Creo que hemos sido bastante bendecidos a través de cada uno de los hermanos que han podido compartir con nosotros estos temas. Hoy pues finalizaremos con, daremos 3 clases finalizando este tema. Les pido muy amablemente, mis hermanos, que si durante la enseñanza surge alguna pregunta, por favor, ordenadamente se dirigen a la hora del break a cualquiera de los 2 pastores, que ellos se encargarán de resolver cualquier tipo de duda. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero que por favor me colaboren, de pronto algún hermano o alguna hermana, que por favor me colaboren con Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar este tiempo en oración entonces para poder seguir con el tema. Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pido que por favor, bendito Padre, tomes el control en este tiempo. Te pido que por favor a través de las Escrituras, Señor, seamos convencidos, Padre Santo, de tus verdades, Señor, que sea, Señor, guiando este tiempo, Señor, que abras el corazón de nosotros, bendito Padre Celestial. Te pido también que por favor me guardes, Señor, que me ayudes, Señor, a poder exponer estas verdades, Señor, lo más cercano a la Biblia posible, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, inicialmente como lo recordaba el hermano Montilla, hemos realizado hemos estudiado 4 puntos. Dentro de estos 4 puntos prácticamente se podría decir que una de las más importantes es la finalización, que es la seguridad de la salvación, o lo que llamamos esta perseverancia. Esta perseverancia prácticamente lo que nos lleva es a una seguridad en cuanto a la salvación. No tiene sentido en algún momento que el Señor en su eternidad nos haya elegido, nos haya predestinado para llegar a un momento, dejarnos a la deriva y dejarnos a la deriva y obviamente soltarnos, digamos que sueltos en este caso para guiarnos a una salvación. En este caso, la doctrina de mis hermanos, esta doctrina nos lleva a estar confiados directamente en el Señor. Esta doctrina nos lleva a caminar directamente de la mano con Dios a medida de que nosotros vamos avanzando, vamos creciendo, vamos conociendo las verdades de las Escrituras. Ahora, esta doctrina suele llamarse, o varias personas suelen conocerlas de varias maneras. Una de estas es la perseverancia de los santos. La segunda de ellas es la preservación de los santos, otra de ellas es la preservación de Dios. Digamos que hay muchos estudiosos de las Escrituras que sí tienen problemas con los términos. Digamos que tratan de cambiar el tema de la perseverancia de los santos por la preservación de Dios. ¿Por qué? Tratan de anular, o digamos que se deja ver como si esta perseverancia fuera directamente un mérito del hombre o fuera un ejercicio directamente del hombre, cuando a través de las Escrituras nosotros vemos que es directamente Dios quien guarda a sus hijos. La perseverancia, vemos que la doctrina de la perseverancia significa que Dios ha comenzado la buena obra al elegir y luego llamar a una persona para salvación. De acuerdo a su buen propósito, ciertamente seguirá firme en dicho propósito hasta que la persona elegida y llamada acepte la bendición que ha sido preparada para él,
Si una persona pudiera ser salvada y luego pudiera perderse, entonces no habría ninguna seguridad o felicidad. Pero como Dios es quien está llevando a cabo la obra, porque está dentro de la naturaleza de Dios el completar lo que comienza, puede haber cabida para un gozo perfecto en la persona que confía en Él. Estos temas, digamos que han sido sacados de la Biblia, pero pues obviamente nosotros tenemos unos puntos de los cuales base para poder refutar, para poder hacer una apologética en cuanto a la defensa del Evangelio, que es que el quinto punto del arminianismo. Este quinto punto del arminianismo dice que una persona puede caer de la gracia y puede perder su salvación. Realmente esto fue, digamos, refutado, fue, digamos, defendido bíblicamente a través de los sínodos que nos comentaba el hermano Segundo, y esto se duró en bastante tiempo, digamos, en este tipo de estudios. Llegaron a la conclusión que realmente esta salvación no se puede perder, que realmente Dios, así mismo como desde la eternidad nos elige, nos predestina, nos justifica, muere por nosotros, en este caso, es Él el quien va a llevarnos continuamente hacia, digamos, la salvación, a lo que es la eternidad con Él. Ahora, este quinto punto del arminianismo toma bases, digamos, como textos como la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador dice en una de las partes que esta semilla cayó en una tierra que en algún momento se dio, se me perdió, qué pena. ¿Cómo? Que en algún momento cayó en buena tierra, que por un tiempo creyeron, digamos en este caso que creyeron por algún tiempo, pero realmente se apartaron y no continuaron. Hay textos que, digamos, ellos se basan en eso y obviamente hacen caer y hacen referencia que este tipo, que nosotros o digamos ciertos cristianos pueden mantener esta fe hasta cierto punto, pero en determinado momento pueden caer en pecado, pueden caer pueden perderse de la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos a través de las Escrituras, por ejemplo, a través de Filipenses, vemos que aquel Señor, que nuestro Dios, que empezó esa obra, Él no dice que la va a terminar parcialmente, Él dice que la va a completar. Y eso es una seguridad que realmente Pablo estaba convencido. Pablo lo que veía es que él estaba persuadido. Este convencimiento que dice en Filipenses es la traducción del griego de la palabra peito. Aquí significa estar seguro o tener confianza en. La confianza de Pablo era mucho más que una esperanza, era una absoluta confianza, el fruto de conocer y creer en la promesa de Dios, que el que comenzó, ¿en quién? En Pablo, en este caso, que él es el que está hablando, esta buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación es exclusiva de Dios y por este medio su consumación es tan cierta que como si se hubiera cumplido ya. Nosotros en algún momento, o bueno, hablando de Pablo específicamente en este texto, vemos que él cuando escribió Filipenses, él estaba en una condición específica, estaba en la cárcel, él estaba preso. Quizás para muchas personas en el momento de dificultad sentir gozo como el que sentía Pablo es difícil. Acá dentro de la iglesia nosotros hemos tenido, digamos, un caso, voy a tocar acá un ejemplo. En algún momento vimos que nuestro pastor Edgar Gómez estaba hospitalizado, ¿sí? Vimos que él estaba enfermo y quizás para muchos de nosotros hacia su familia les dábamos motivación, esperanza, estas cosas van a pasar por algo y les dábamos ánimo. Después de un tiempo, este tipo de ánimo pasó a mi vida. Me enfermé, pasé por la misma circunstancia. Realmente esta seguridad, este temor que hubo en mí, a veces me hizo también como si hubiera un remanente, como no una confianza neta, sino realmente es donde empezamos a pensar qué realmente hemos aprendido de la doctrina. Es muy distinto aconsejar al hermano cuando está en medio de la dificultad y yo estoy fuera, a estar dentro de
dentro de esta prueba y obviamente decir yo soy yo el que tengo que confiar en el Señor, esto está pasando por algo, el Señor me va a animar por algo. Y la verdad mi vida fue algo muy difícil, porque pues realmente de hecho, en el último momento a mí fue que me obligaron a ir, no fue realmente que yo dijera voy a confiar acá, ¿qué pasa? No, no, no. Realmente, ¿qué pasaba por mi cabeza? Mi familia, pasaba en lo que yo pudiera hacer. Y realmente al comprender este tipo de textos, lo que veo es que Pablo estaba totalmente con la certeza. Pablo en algún momento en otra cita decía, para mí el vivir es Cristo y el morir. En esos momentos nosotros decíamos, si muero pues ya sabemos para dónde nos vamos. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Pero en esos momentos eso no pasaba por mi cabeza. En esos momentos eso realmente lo que pasaba eran mis hijas, mi esposa. ¿Qué va a pasar? Se va a dañar, se va a quedar todo el mundo, mejor dicho, perjudicado porque me va a suceder algo. No, realmente lo que nos deja ver las escrituras es otro tipo de cosas. Ahora, vemos que dentro de este proceso, dentro de estas condiciones, la salvación viene directamente por la respuesta la salvación viene por el poder de Dios en respuesta a la fe. Pero Efesios 2:8 nos dice que esta fe es puesta ¿por quién? Por Dios mismo. Entonces vemos que esto es un don que Dios da, pero esta fe que en algún momento llega a cada uno de ustedes o a cada uno de nosotros desde la eternidad. El Señor ya sabe planeó en qué momento voy a tener yo esta fe para poder reaccionar a este tipo de efecto, a esta fe salvífica. Perdón que se me... Ya. En este caso, este mismo ejemplo nosotros los vemos en Hechos 17, en Hechos 16 con Lidia. Nosotros vemos y la palabra de Dios nos dice que Dios abrió el corazón de ella para que pueda escuchar las palabras de ¿quién? De Pablo, para que pudiera creer en el Evangelio. Se dice que muy posiblemente a través de ella fue que se inició, digamos, la parte estructural o algo así de la iglesia. Pero pues vemos que el Señor fue quien tocó el corazón de ella, vemos que el Señor fue quien depositó la fe en ella para que pudiera creer en este tipo de, en esta salvación. Ahora, ¿por qué los elegidos son salvos? Así que los elegidos siempre son salvos, pero ¿por qué? ¿Alguien me podría decir por qué los elegidos siempre son salvos? De pronto algún hermano que se... La promesa del Señor. ¿Algo? Es la obra perfecta de Cristo. ¿Alguien más? Bueno, acá por favor alguien que me acompañe a ver Romanos 8, 29 y 30. Un hermano que por favor me colabore. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. En este caso vemos lo que es conocida la doctrina como el Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Acá en este Ordo Salutis nosotros evidenciamos que el Señor también inició una obra, ¿cierto? ¿Cuál fue el inicio de la obra? Nos conoció. Este es el primer inicio. Pero lo termina como, hermano Jorman, ¿me repite la última parte del texto? A estos también glorificó, cerró el ciclo. O sea que mis hermanos, en estos momentos nosotros debemos tener una seguridad que si en algún momento hicimos parte o hemos hecho parte de la adopción como hijos de Dios, tenemos que tener la seguridad que Dios en nosotros terminará esta obra,
que Dios en algún momento nos glorificará y estaremos con Él en una eternidad. Ahora, eh, la salvación, esta salvación como tal es irrevocable. Es más, cuando los elegidos son irresistiblemente atraídos por Cristo, regenerados por la libre gracia, ellos son sellados por el Espíritu Santo como una garantía de que siempre serán propiedad de Dios. En este caso, creo que, bueno, no sé acá cuántas personas han hecho trámites para, digamos, adquirir una casa, digamos, o algún carro o algo. Bueno, siempre tienen que, digamos, haber una garantía para poder terminar o concluir el proceso de la compra de la casa, de la compra del carro. ¿Cuál es eso? Las arras, el sello. Hay una garantía. Cuando, digamos, en este caso, yo voy a comprar la casa, siempre me dicen, ustedes tienen que pisar este negocio, ¿cierto? Se determina cierto dinero, cierto monto, y ya con eso estoy siendo comprometido. Pero eso a la misma vez me lleva a ¿qué? Obviamente a esforzarme a llegar a la compra de esa casa. No quiere decir que este esfuerzo sea, en cuanto a la parte de la salvación, que sea meritorio, que sea por mi esfuerzo el que voy a llegar hasta allá, sino que realmente Dios dispone de unos medios de gracia para poder llevarme a cabo a ese objetivo. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos en este caso? Que no depende de mis fuerzas, no depende de lo que yo quiera hacer, no depende de todo el empeño que yo le quiera meter a este paso, a esta vida en cuanto a la parte de la salvación, sino que realmente este caminar con Cristo, este acompañamiento me va a llevar a capacitarme diariamente, me va a llevar directamente a esforzarme, a hacer un ejercicio, a mejorar una calidad de vida espiritual en cuanto a la parte del caminar en Cristo. Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Por qué nosotros aún seguimos siendo cristianos? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Por qué más? ¿Cómo? El Señor nos sostiene. ¿Algún otro se arriesga a otra? Por su amor. Bueno, abramos por favor Salmos 37, 28. Y alguien que por favor lo lea. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Acá vemos que el Señor preserva a quienes, a sus santos. ¿Para cuánto? Para siempre. Nosotros no podemos, por más que caigamos en pecados groseros, por más que caigamos en pecados que, digamos, nos puedan llevar a juzgar al hermano, por pecados que lleven quizás hasta una misma excomulgación de la iglesia, pero cuando una persona es salva, realmente, así sea en el último intento, en el último suspiro de esta persona, va a ser salva. El Señor prometió, el Señor ahí en este texto nos aseguró que el Señor va a sostener a sus hijos. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Nosotros somos, no con esta doctrina quiere decir que eso es una mala interpretación, digamos, de la doctrina, que es decir, salvos siempre salvos y entonces puedo tomar mi vida cristiana a la ligera. No, eso no puede pasar. Eso no puede pasar porque entonces no se está comprendiendo directamente qué es la perseverancia, qué es el caminar con Cristo en estos momentos. Acá usted puede caer, puede pecar, pero siempre debe tener la seguridad, en este caso, que el Señor siempre estará ahí para sostenerlo. Perdón. Amén. En este caso, Pablo siempre nos enseña y nos da una garantía. Cuando nosotros
Cuando nosotros vemos todo este pasaje de Pablo y vemos todo lo que nos enseñó en las citas paralelas, vemos cómo Pablo sigue siendo y estando persuadido de esto, y lo que hace es decirle a los oyentes o a los lectores en este caso, que confíen en el Señor, que confíen en lo que están creyendo. Realmente Pablo tuvo en los Gálatas, que prácticamente les estaba diciendo lo mismo, que ellos habían comenzado una obra por el Espíritu, pero querían acabar haciendo cosas por el mismo hombre. Pablo prácticamente lo reprende, pero acá en este texto, Pablo lo que nos enseña realmente es a mantenernos en la doctrina de la gracia, en este quinto punto de la salvación. Ahora, es bien importante en este caso mantenernos y creer que aquel llamamiento eficaz de parte del Señor se va a concluir. Este llamamiento se va a llevar a cabo en cualquier momento de la vida de cada uno de los hermanos. Ahora, existen personajes, existen ejemplos dentro de las escrituras como David, como Sansón, donde vemos que fueron personas que mantuvieron una vida con Dios, Jacob en este caso también, que no fueron perfectas. Dios no buscó ni de su anterior, ni por su conocimiento previo, vio que ellos iban a fallar y los iba a dejar sueltos. Siempre a pesar de que estos hermanos pecaron, siempre a pesar de que estos hermanos mintieron, siempre que a pesar que estos hermanos cayeron en fornicación, siempre a pesar de que estos hermanos mataron, siempre el Señor los estuvo sosteniendo, los estuvo guiando y tiene un propósito preparado con cada uno de ellos. Mis hermanos, este es un preámbulo directamente de la preservación de los santos. Estos temas se van a dividir en tres partes. En uno, el caminar de Dios con el hombre, pero guiado y preservando obviamente Dios al hombre. Y el tercer paso lo vamos a estudiar, lo que es el hombre caminando nuevamente con Dios, pero desde el paso desde visto, desde el esfuerzo del hombre. Entonces, mis hermanos, con este tema inicial, quiero dejar esta introducción ahí para la próxima clase, donde vamos a ver este tipo de cosas. Quiero que por favor, para la siguiente clase, entendamos y verifiquemos y busquemos, de pronto voy a hacer preguntas referente a eso, busquemos personajes donde vamos a ver personajes que cayeron directamente en pecado, pero por la gracia de Dios los salvaron. Tenemos dos ejemplos dentro de las escrituras que caminaron con Jesús. Vimos una reacción con Pedro y vimos una reacción con Judas. Ambos caminaron con el Señor, pero una persona no era hija y una persona sí era hija. Eso es lo que vamos a estudiar dentro de 8 días, mis hermanos. Pues prácticamente fue un preámbulo. Si en el momento surge alguna pregunta, no dejé concluso, mis hermanos, ya saben, acérquense a los pastores. Intentaré resolver también y estudiar más a fondo para la próxima clase lo que les había dicho, la perseverancia vista desde Dios sosteniendo al hombre. Amén.